porque se acuerdan que ¿dónde se generaban los estrógenos? En las células de la granulosa del folículo madurativo, ¿no? En este caso, como tiene muy poco tiempo de vida útil y se reabsorbe rápidamente, la cantidad de estrógeno es poca. El endometrio no alcanza un umbral de hemorragia y el síntoma de presentación es la amenorrea. En este caso, recuerden, estamos por ahí es otra forma a la que llegan a estudiar el tema, cuando estudian amenorreas. Pero en este caso estamos hablando de amenorrea secundaria. ¿Se acuerdan? Que la amenorrea primaria es aquella en la que nunca hubo menstruación, o sea, ni siquiera la menarca. Es la amenorrea primaria. Y la amenorrea secundaria es aquella en la que hubieron ciclos, primero hubieron ciclos bifásicos y después se instalan la amenorrea. ¿Qué ocurre en el monofásico mediano? Ese folículo va a continuar creciendo, continúa creciendo, o sea que la secreción de estrógeno ya supera habitualmente entre 15 a 21 días. Entonces el estrógeno que genera ya sí es capaz de estimular un endometrio que cuando el folículo se reabsorbe, empieza a reabsorberse y se atresia, descienden los niveles de estrógeno y ese endometrio que había crecido depriva simulando una menstruación, porque si decimos que este folículo tiene una supervivencia de 15 a 21 días, cuando ocurre el sangrado, ocurre habitualmente en la fecha esperada del sangrado menstrual. Entonces la paciente probablemente lo confunda con un sangrado menstrual. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Habitualmente no consulta por alteraciones en el ritmo menstrual. Habitualmente la consulta es por la esterilidad, ¿sí? Y cuando hacemos los estudios, que no sé si ya dieron esterilidad, estudio de la pareja estéril, ¿ya vieron? Sí, doctora. Bueno, otra forma en la que habrán visto este tema es entonces cuando estudian el factor ovárico, ¿no? ¿Se acuerdan que esterilidad lo vemos por factor masculino, factor femenino, y dentro del factor femenino el factor ovárico? Entonces, acá la producción de estrógenos es suficiente para la proliferación endometrial normal. Ocurre metrorragia, recuerden que decimos que si no hay dos fases del ciclo no hablamos de menstruación, en este caso es metrorragia, lapsos regulares de tiempo, con apariencia de menstruación normal y la consulta es por esterilidad. Ahora, en el prolongado, el folículo va a continuar creciendo, continúa creciendo, cuando supera los 20 milímetros, ya deja de llamarse folículo, pasa a llamarse quiste folicular. Si es un quiste, o sea, es una formación con paredes delgadas, contenido líquido, citrino, que es el líquido folicular, es una cavidad única, ¿sí? Este quiste folicular va a continuar generando estrógeno. Por lo tanto, el endometrio se estimula mucho más allá de lo normal. Entonces, hay una hiperplasia endometrial, un endometrio crecido exageradamente, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre el motivo de consulta acá? Van a ser las metrorragias, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre la metrorragia? Va a ocurrir cuando exista una carencia real o relativa de los estrógenos. La carencia real es cuando ese quiste folicular en algún momento deja de crecer y empieza a reabsorber, a atreziar. En ese caso hay una bajada real de estrógenos, entonces va a deprivar el endometrio todo en bloque, o sea, la hiperplasia endometrial que recubría la cavidad uterina va a deprivar en bloque. El volumen de sangrado es importante, es abundante, ¿sí? Y la carencia relativa ocurre cuando, si bien no se reabsorbe ese quiste folicular, continúa generando estrógeno, pero ya no, el estrógeno que genera ya no es suficiente
como para mantener el trofismo de un endometrio que está exageradamente crecido. Entonces el endometrio empieza a derivar en parches, se llama, o por zonas, ¿sí? Va a haber una zona que se desprende, esa zona se repiteliza, se desprende otra zona, se repiteliza. O sea, acá la metrorragia va a ser no solo abundante en volumen, sino sostenida en el tiempo, porque se repiteliza una zona, se depriva otra y así. Entonces es esa paciente que viene consultando por un sangrado que tiene más de 15, 20 días de sangrado, ¿sí? Entonces hay sostenida secreción de estrógenos, hay hiperplasia endometrial y hay metrorragias importantes, ¿sí? Las importantes o por su volumen o por su persistencia, persistencia en el tiempo, ¿no? Recordar que no todos los ciclos anovulatorios son patología. Hay etapas, hay momentos en la vida de la mujer donde la presencia de estos ciclos son fisiológicos. Por ejemplo, cuando recién están madurando el eje hipotálamo hipófisis ovárico, o sea, el periodo de alrededor de la menarca, o sea, en la adolescencia. ¿Sí? ¿Qué tiempo puede durar ese ciclo, o sea, ese ejemplo de anovulación fisiológica? O sea, cuando hasta los 18, hasta cuando completa la maduración del eje a los 18, 19 años. Ahí va, gracias. Por ahí acá es un tema que lo tratamos más cuando ven anticoncepción, porque en los ciclos fisiológicos de la adolescencia no interferimos, no hacemos nada, salvo que, porque es fisiológico, salvo que sean los que generan una anemia, o sea, los prolongados que generan una anemia, que no suelen darse eso, suelen darse o breves o medianos, pero si es prolongado sí interferimos para que no anemice, o que sean, o que la adolescente haya iniciado relaciones sexuales, porque imagínense que tenga una amenorrea secundaria y ya ha iniciado relaciones sexuales, ahí tenemos riesgo ya de embarazo. Entonces, ahí sí interferimos, ahí ya no no esperamos a que madure espontáneamente el eje, sino que ya corregimos los ciclos, pero ya pensando en que esta paciente adolescente ya tiene otros riesgos agregados, ¿sí? Pero la perimenarca de 10, 11, 12 años, no interferimos. ¿Se acuerdan cuando vieron anticoncepción? Que hay un montón de cuestiones con los estrógenos que podemos, siempre cuando vamos hablando de interferir, significa que tenemos que poner en una balanza riesgo-beneficio, ¿sí? Y interferir acá, corregir, recuerden que ginecología es estrógeno progesterona, ¿sí? ¿Qué pasa si le doy a tal edad? Bueno, si el riesgo de embarazo es alto, obvio que prefiero disminuir ese riesgo y entonces interferir con estrógeno progesterona. Ahora, si el riesgo de embarazo no es alto, prefiero que exponga su capacidad de crecimiento completo, porque recuerden que los estrógenos sellan más tempranamente las epífisis, y por ahí tenemos una paciente de talla baja por las dosis de estrógenos que le estamos dando, etc. ¿Sí? Hay unas cuestiones que tenemos que balancear en ese momento. Bien, les decía, la otra etapa fisiológica puede ser al revés, cuando ya está declinando la función ovárica, o sea, en el climaterio, perimenopausia, ¿sí? Durante el puerperio, o sea, en la lactancia, que aquí en este caso, por los niveles altos ahí no me sale de prolactina, ahí no me estaba saliendo la palabra prolactina. Por los niveles altos de prolactina en este periodo, ¿sí? Entonces,
Y hay otra situación que es fisiológica, que no está puesta acá, pero que también es fisiológica, que es la presencia de los ciclos monofásicos aislados, intercalados, esporádicos, con ciclos bifásicos. Porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay otras áreas del sistema nervioso que influyen sobre, como moduladores de la función cíclica? Entonces, situaciones de estrés, a veces la muerte de un familiar, a veces un examen final de carrera, a veces una mudanza, lo que sea. Bueno, en fin, situaciones de estrés a veces las mujeres sabrán que alteran su ciclo menstrual. Y si es una ocasión, un episodio aislado, intercalado con ciclo menstrual, no nos preocupa. Entonces, adolescencia, después del parto y la lactancia, y en el climaterio, y ya saben los que son aislados, únicos o esporádicos, ¿sí? Ahora, vamos a la clasificación que nos quedaba pendiente, que era la clasificación etiológica. Como toda clasificación etiológica, tenemos que ver, si estamos estudiando la funcionalidad de un eje, tenemos que ver los distintos niveles. Entonces, el problema puede ser por defectos centrales. Cuando hablamos de defectos centrales nos referimos a hipotálamo o hipófisis, ¿no? El problema puede estar en las señales de retrocontrol o puede estar en la gónada periférica por defectos ováricos, ¿sí? Para esto recordemos la fisiología. Nos ubicamos ahí, previo a la menstruación. No tomen en cuenta las flechitas porque están todas desfasadas las flechitas. Previo a la menstruación, se ubican previo a la menstruación, sería fase lútea tardía. ¿Qué ocurría en la fase lútea tardía? Cuando el cuerpo lúteo se reabsorbe o va a la luteólisis, ¿qué pasaba? ¿Qué disminuía? Disminuía estradiol y progesterona. Pero acá, ¿se acuerdan que el responsable de todo esto es más el estradiol que la progesterona? Entonces disminuía estradiol y progesterona, lo que hacía de feedback positivo para la liberación de FSH. ¿Sí? FSH se libera por pulsos de GnRH. Y actúa sobre el ovario. ¿Qué ocurría en el ovario? Reclutamiento de folículos, estímulo sobre las células de la granulosa para la esteroidogénesis, aumento de la actividad de las aromatasas, ¿se acuerdan? Las responsables de la transformación de los andrógenos fecales a estrógenos, aparición de receptores para la LH, porque nos estamos preparando para la ovulación, y para la FSH también, pero más para la LH. En la ovulación, ¿qué ocurría? ¿Se acuerdan los estrógenos que tenían que estar aumentados, superando un umbral de cuánto? ¿De cuánto era? ¿Se acuerdan? De 200 picogramos. Tenía que superar ese umbral, tenía que estar sostenido por 36 horas o más. Y lo que generaba la descarga en pico de la LH. La descarga de LH también es por pulso de GnRH, ¿no? Ocurría la ovulación y después de la ovulación se formaba el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo aumenta la secreción de progesterona, y cuando el cuerpo lúteo se reabsorbe, disminuye progesterona y estradiol, y se reinicia un nuevo ciclo folicular, ¿sí? Otra vez es estímulo positivo para la FSH, y se renueva un ciclo folicular. Entonces, como vimos, la regulación de la función cíclica tiene como protagonista al estradiol. Por eso es que está así resaltado, ¿no? Estradiol. Estradiol alto, estradiol bajo, pero el estradiol es el que regula el ciclo. Y las otras hormonas, péptidos,
hormonas peptídicas, etc., funcionan como moduladores de la liberación de GnRH. ¿Sí? Fíjense el nivel al que actúan. Moduladores de la liberación de GnRH. Endorfina, la prolactina, como dijimos, y catecolaminas. ¿Sí? Esto nos ayuda a entender, o nos ayuda a que sea más ágil nuestro pensamiento de dónde puede estar el problema. ¿Sí? Recordar la fisiología nos ayuda a saber dónde puede estar el problema. Dijimos, defectos centrales, ¿qué le puede pasar al hipotálamo? ¿Qué le puede pasar a la hipófisis? ¿Qué le puede pasar? A ver. Al hipotálamo. Recuerden que todos estos moduladores actuaban sobre el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, situaciones de estrés, ansiedad, pérdida importante de peso, pérdida importante como la que ocurre en la anorexia, ¿sí? Como la que ocurre en la gente que realiza ejercicio extremo, intenso, se refiere a los deportistas de élite, de alta competición, ¿sí? La hiperprolactinemia, que sabemos que actúa a nivel del hipotálamo, pero tiene una flechita que viene desde abajo porque la prolactina se genera en la hipófisis, ¿no? Entonces, todo esto inhibe la secreción de GnRH y por ese mecanismo altera la liberación de las gonadotrofinas y por ese mecanismo la anovulación. ¿Qué le puede pasar a la hipófisis? Tumores hipofisarios, pueden ser muchos los tumores hipofisarios, recuerden que la hipófisis tiene todos los ejes ahí, pero de los tumores hipofisarios el más habitual es el prolactinoma. Por eso es que tiene la flechita esa desde ahí. Síndrome de Sheehan, síndrome de la silla turca vacía. Les recuerdo, el síndrome de Sheehan, lo habrán visto en patología o en clínica, ¿sí? Era la necrosis de la glándula, generalmente relacionado, o sea, la falla total de la glándula, generalmente, por eso está, o capaz lo vieron como pánico-pituitarismo, en alguna de esas cuestiones. Relacionadas habitualmente a un episodio de hemorragia importante, con shock hipovolémico, y en la mujer, las hemorragias más importantes son las relacionadas al parto y el posparto inmediato. Así que muchas de estas cuestiones están relacionadas a los accidentes o hemorragias del parto. Por ese mecanismo, la anovulación. El problema podía estar en las señales de retrocontrol. ¿Cuáles eran las señales de retrocontrol? Nosotros necesitamos primero que el folículo crezca, ¿sí? Y podemos tener pérdida en el estímulo de la FSH. O sea, una pérdida de estímulo para la FSH. ¿Cuál era el estímulo para la FSH? ¿Qué era lo que generaba feedback positivo para FSH? Las concentraciones bajas de estrógeno. Las concentraciones bajas, o sea, cuando el cuerpo lúteo se atreciaba, o sea, bajaba el estrógeno. Entonces, pérdida de estímulo para FSH serían todas las situaciones que generen estrógenos permanentemente altos, ¿sí? Todas las situaciones con estrógeno permanentemente alto. Por ejemplo, tumores ováricos, tumores funcionantes del ovario, ¿no? Tumores ováricos, tumores suprarrenales. Recuerden que en las suprarrenales hay un área donde se generan hormonas sexuales, ¿sí? La zona fasciculada. Síndrome de Cushing, tumores funcionantes y poliquistosis ovárica. La poliquistosis, ya vieron poliquistosis ovárica, así que ya saben que el ambiente hiperandrogénico que genera la poliquistosis y la transformación de estos andrógenos a estrógenos va a cursar con estrógenos altos, ¿no? La obesidad, hay otros tejidos en el organismo que pueden generar estrógenos. Por ejemplo,
el músculo, por ejemplo, la grasa, pero si yo tengo más del 30% de superficie corporal de grasa, es probable que la cantidad de estrógeno que estoy generando sea mucho más importante, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando de estrógeno extragonadal, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El estrógeno extragonadal. Por excelencia, la estrona, ¿sí? El estrógeno ovárico era el estradiol, el extragonadal es la estrona. Otra falla en las señales del otro control puede ser la pérdida de estímulo para la LH. Nosotros necesitábamos que ocurra esa descarga en pico de LH. ¿Cuál era el estímulo para esa descarga en pico de LH? El aumento de las concentraciones de estrógeno. El aumento de estradiol. Aumento de estradiol era entonces, todas las situaciones que generen estradiol bajo o que impidan el pico el pico de estradiol, van a generar una pérdida de estímulo para la LH. Por ejemplo, bueno, la insuficiencia ovárica, oforitis autoinmune, la digenesia gonadal probablemente es la menorrea primaria, ¿no? Ciclo monofásico primario. Dentro de las autoinmunes, de las oforitis autoinmunes, hay muchísimas autoinmunes. Hay anticuerpos, autoanticuerpos antirreceptores de FSH, autoanticuerpos antirreceptores de LH, autoanticuerpos anti las enzimas de la cadena de la esteroidogénesis. Hay un montón. Y el problema también podía estar en la gónada periférica, o sea, anovulación por defecto ovárico. ¿Qué le puede pasar al ovario? Distintos procesos como infecciones, ¿sí? Las EPI, abscesos ováricos o tubováricos, endometriosis, que destruye el tejido ovárico, procesos inmunológicos que alteren la esteroidogénesis, como dijimos, estos procesos inmunológicos de las autoinmunes, andrógenos ováricos aumentados, como lo que hablamos de la poliquistosis, etc. Entonces, todos estos procesos locales alteran la producción de esteroides y, por lo tanto, la ovulación. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico? Como siempre, adaptado al paciente que tenemos enfrente. Dijimos que no todo es patología, así que tener en cuenta la edad en la que estamos, los antecedentes de esterilidad que tienen que estar relacionados a esto, donde no hay ovulación, detalles de su historia menstrual, características de la hemorragia, o sea, como lo más probable, lo más importante, digamos, donde tenemos que actuar sí o sí, y no nos podemos demorar, es en los cuadros de metrorragia. Esa, ya vieron, porque ya estuvimos cursando bastante tiempo hasta ahora, metrorragia puede significar 1500 cosas en ginecología. Entonces, si la consulta es metrorragia, agotar el interrogatorio, cantidad, presencia o no de coágulos, persistencia, si está acompañada o no de otros síntomas, dolor, si es roja rutilante, si es roja oscura, si tiene coágulos, si no tiene coágulos, etc. ¿Sí? Agotar el interrogatorio de ese síntoma que es el más importante. Disculpe que le interrumpa. ¿Dónde podemos encontrar un algoritmo para hemoginecorragia que esté bien completo, digamos? ¿Hay alguna bibliografía? En tu cabeza, después de que hayas visto todos los temas de la cursada de ginecología, es la lógica del pensamiento, lo único que te da ese algoritmo. No te lo van a dar así masticado. Por eso le voy relacionando. Está bueno, entonces, gracias. Métodos auxiliares de diagnóstico. Como siempre, como venimos viendo en todas las patologías, vamos de lo más simple a lo más complejo, de lo más barato a lo más caro, de lo menos invasivo a lo más invasivo.
¿sí? Entonces, recuerden, y eso les aclaro siempre, les sirve para esta materia y para todas las materias, pero para esta y para la que yo estoy, para esta y para la que viene, para obstetricia, les sirve siempre que digo uso tal cosa, la pregunta que viene a continuación es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pedís tal cosa o qué pensás obtener de eso? Siempre lo que usamos es o para certificar nuestro diagnóstico o para descartar diagnóstico presuntivo. Entonces, siguiendo este mecanismo de pensamiento, si estamos, a ver, por supuesto que acá esto les pongo de lo más simple a lo más complejo, de lo más barato a lo más caro, menos invasivo a más invasivo, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, la paciente que tenemos adelante, ¿sí? ¿En qué caso puedo usar la temperatura basal, que es 0 pesos? Probablemente para los casos de monofásico breve o mediano, ¿no? No hay urgencia, no hay apuro, no pasa nada que nos perdamos por lo menos un ciclo más estudiando su curva de temperatura basal. ¿Sí? Les aclaro, ya cae de maduro, o sea, a ustedes se les ocurre que para los que tienen metrorragia no voy a usar esto, pero sí para los otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la curva en este caso? No va a ser una curva. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar una temperatura de base plana, o sea, no hay aumento en la temperatura basal. ¿Se acuerdan que el aumento ocurría post-ovulación? En este caso no hay aumento, nos va a mostrar una temperatura de base plana. Moco cervical. El moco cervical sería cambio cíclico, por eso lo estudiamos. En este caso, el moco cervical va a ser un moco puramente estrogénico. O sea, no hay, va a ser un moco fluido, filante, que cristaliza en finas hojas de lecho, ¿se acuerdan? Un moco puramente estrogénico. La citología vaginal y el urocitograma, que era la citología foliativa con criterio hormonal, nos va a mostrar qué cosa. Únicamente un índice a favor de las células superficiales, que eran las eosinófilas o las células naranjas, ¿sí? Y va a ser un índice aumentado a favor de las células superficiales 70-30. ¿Sí? No sé, nadie me preguntó, pero el urocitograma utilizamos en el caso de las pacientes que no puedan, por ejemplo, porque no han iniciado relaciones sexuales, si estamos hablando de un adolescente previamente a su inicio de relaciones sexuales, no puedo colocar un espéculo para tomar la muestra citológica, o una paciente muy añosa, o con cualquier patología que impida su acceso vaginal, podemos utilizar el centrifugado de orina y nos da la misma información. Por eso se llama urocitograma. ¿Sí? La biopsia de endometrio. La biopsia de endometrio sería el gol estándar porque es certificación diagnóstica. ¿Sí? Es una certificación. ¿Y qué me va a decir esa certificación? Lo que vimos en la clase de fisiología, de cómo era un endometrio, en este caso, puramente proliferativo, ¿sí? No hay fase secretora, o sea, va a ser un endometrio proliferativo, y me lo va a explicar el patólogo con esas palabras. Hay aumento del número de glándulas, el tamaño del endometrio, la mitosis en el estroma, etcétera, etcétera. Y me va a certificar. Ahora, igual más adelante les voy a comentar que si bien es el gol estándar, no se usa en todos los casos. Como nada de esto se usa en todos los casos. Ya les digo, lo que utilicemos como método auxiliar de diagnóstico va a ser adaptado a la paciente que tengo enfrente. ¿Sí? El pregnandiol urinario, que es bajo, ¿sí? Menos de 1 miligramo en orina de 24 horas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la progesterona, como tiene secreción horaria, en realidad es mucho más fácil hacer el dosaje de 24 horas. Pero en este caso, que hablamos de ciclos monofásicos, no hay progesterona, ¿sí? El pregnandiol va a ser
muy, muy bajo. Y la ecografía. La ecografía, acá quiero que paren un poquitito y piensen para qué me sirve la ecografía. Porque sí es uno de los métodos auxiliares de diagnóstico más utilizados, pero ¿para qué? ¿Qué me va a explicar en este caso? O sea, no es que la ecografía me diga es un ciclo monofásico, pero ¿para qué la pedimos? Se puede ver la morfología del endometrio de la cavidad uterina. Hay signos ecográficos de fase endometrial. La presencia de quistes también, y para ver si hay miomas, creo yo. Bien, Patología entonces, humana, incluso un embarazo que no esté cursando, que me dé solamente que no me esté modificando el ciclo por un embarazo. sí, la ecografía no es el primer método para diagnóstico de embarazo. Igual ahora vamos a hablar de eso, pero sí la ecografía me sirve para medir ese endometrio, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una línea, una medida de la línea endometrial? No es esta ecografía, es la ecografía transvaginal la que mide el endometrio. Pero si estamos pensando en un ciclo monofásico prolongado, probablemente tengamos una hiperplasia endometrial. Ya tenemos una medida de la línea endometrial mayor a ¿cuánto? Mayor a 9 milímetros para una paciente en edad fértil, o mayor a 10 milímetros para una paciente en edad fértil, o mayor a 9 milímetros para una paciente postmenopáusica o perimenopáusica, ¿sí? ¿Para qué más me sirve? Dijeron muy bien, porque si yo tengo más superficie endometrial que de privar, por ejemplo, un útero doble, un útero tabicado, un útero bicorno, etc., va a haber metrorragias abundantes y es por una malformación uterina que solo me va a mostrar seguramente la ecografía, ¿sí? Si tengo patología en la pared uterina que me impide la contractilidad adecuada de ese miometrio para cohibir la hemorragia, como por ejemplo el caso de los miomas, como dijo la compañera. Si tengo pólipos, todos esos serían causas ginecológicas de metrorragia que no las veo que no las puedo prever con simplemente el interrogatorio, ¿sí? Entonces, para eso me sirve la ecografía. Y bien dijo la compañera la de los quistes ováricos. Si estamos pensando que ese folículo se forma, sigue creciendo y se transforma en un quiste ovárico, tenemos que ver si es único, si son múltiples, cuánto miden y qué pasa con ellos después, porque tenemos que hacer un seguimiento de este tratamiento, ¿sí? De lo que hagamos ahora. Recuerden que el quiste simple del ovario, habitualmente podemos actuar en forma medicamentosa hasta los 40 milímetros. Después de los 40 milímetros es probable que no funcione el tratamiento médico y ya el tratamiento sería quirúrgico, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Se acuerdan esa balanza riesgo-beneficio? Con mayor a 40 milímetros ya tenemos más riesgo de torsión del pedículo ovárico, tenemos más riesgo de que se rompa ese quiste y el material se vuelque al abdomen y genera un abdomen agudo, etc., ¿sí? Y muy poca probabilidad de reabsorción espontánea o medicamentosa. Entonces, ¿con qué hacemos diagnóstico diferencial? Recuerden que esto se puede dar prácticamente en cualquier etapa de la vida de la mujer fértil, entonces hay una normativa, una regla, no sé cómo explicarles, no es ni norma ni regla, a ver, una máxima, no sé qué nombre ponerle, de la ginecología, que tienen que recordar siempre, que cualquier paciente en edad fértil, lo primero que tengo que descartar es cualquier patología relacionada al embarazo normal o patológico. ¿Está? Así es, grábenselo. Puede no ser
un aforismo. Ay, no te escuché, perdón. Es un aforismo de la ginecología. Pues, la palabra aforismo puede ser. Bueno, entonces, ¿por qué? Puede no ser, pero toda la patología relacionada al embarazo es la que se lleva mayor cantidad de muertes maternas, ¿sí? Nadie se va a morir por un ciclo monofásico, pero sí se van a morir por un embarazo ectópico que no diagnostiqué, por una hemorragia cataclísmica, por un aborto provocado que no me di cuenta, ¿sí? De eso se mueren las pacientes, de hemorragias relacionadas a patologías del embarazo, normal o patológica, ¿sí? Embarazo normal significa el embarazo que está normalmente ubicado dentro de la cavidad uterina, como tiene que ser, ortotópico, si quieren ponerlo, pero que pasa por, ustedes ya vieron abortos, entonces, ¿cómo hacer diagnóstico diferencial de la metrorragia de un ciclo monofásico con la metrorragia que genera un aborto? Aborto en sus distintas etapas, porque acá está amenaza aborto, aborto en curso, en fin, pérdida del embarazo. ¿Cómo hago diagnóstico diferencial de la metrorragia de un ciclo monofásico con una amenaza aborto? Primero, paciente en edad fértil, primero pienso en embarazo. Entonces, mi interrogatorio va todo ahí. ¿Cómo era tu ciclo? Fecha de última menstruación. ¿Está utilizando algún método anticonceptivo? No solamente que me diga que está utilizando, sino qué está utilizando, cómo lo está utilizando, ¿sí? Porque a veces sí, pero no, la tomaba todo mal, hacía cualquier cosa, ¿no? Y lo otro es, así que me perjure que no hay riesgo, yo siempre pienso en que puede haber riesgo. Y la única forma de certificar ese pensamiento es pidiéndole la su unidad beta, ¿sí? Dosaje de su unidad beta, ¿sí? Entonces, ¿voy a tener sangrado en estos cuadros clínicos, amenaza aborto en curso? Sí, voy a tener sangrado, pero habitualmente voy a tener o una falta menstrual, o un atraso menstrual, o algo que me guía que falló el método anticonceptivo, o de todas maneras pido una subunidad beta, y si hay embarazo, la subunidad beta va a venir positiva, entonces el embarazo está. Y la pérdida de la amenaza de aborto, ya saben, porque ya vieron el tema, aparte de la metrorragia hay un dolor de tipo cólico expulsivo que tiene el útero, ¿sí? Un dolor intermitente. En la amenaza de aborto la diferencia es que el cuello, el OCI está cerrado, ¿sí? Recuerden que el útero no tiene esfínter, pero lo que hace la contención de todo lo que esté en la cavidad uterina es el orificio cervical interno, ¿sí? Si el cuello está permeable, ya deja de ser una amenaza al aborto, ya es un aborto en curso si está en el canal, bueno, ustedes ya lo saben. Una vez que está permeable el cuello, el embarazo se pierde inevitablemente, ahí ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Les hago un resumencito porque después el en curso tiene inminente, en curso, incompleto, febril, séptico, mondón, bueno, siguen todas las etapas de las pérdidas del embarazo. ¿Qué pasaba en el embarazo ectópico? Lo mismo, en una paciente en edad fértil, tengo que descartar. Si tengo una subunidad beta positiva, hay embarazo. Si el útero, si hay sangrado, habitualmente el sangrado del embarazo ectópico no es importante, la metrorragia no es importante, suele ser escasa, suele ser un sangrado oscuro, ¿se acuerdan? Como chocolatado, como borra de café, ¿sí? No es lo más importante en el embarazo ectópico la metrorragia, ¿sí? Lo más importante va a ser el hemoperitoneo que genera después. Pero paciente en edad fértil, pienso en embarazo, le pido la subunidad beta, y si el útero está vacío, pienso que el embarazo está en otro lado, pero el embarazo está, ¿sí? La endometritis es un proceso infeccioso, inflamatorio, infeccioso del endometrio.
Ahora, el endometrio, ¿por qué hacemos diagnóstico diferencial con la metrorragia del ciclo monofásico? ¿Sí? Para que se infecte un endometrio no se infecta así porque sí, tengo que tener un terreno que favorezca, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, que vulnere las barreras de defensa hasta llegar al endometrio. ¿Cuáles eran las barreras de defensa? Las que ya vimos desde abajo, genitales externos, ¿sí? El cuello que esté cerrado, que esté obstruido. Bueno. O sea, algo que vulnere la barrera de defensa puede ser un posparto, un posaborto inmediato, ¿sí? Está todo permeable, el canal, el cuello está permeable, o que se haya inoculado, que hayamos puesto los gérmenes dentro de la cavidad uterina, puede ser posterior a la realización de algún estudio de contraste, por ejemplo, posterior a la colocación de algún dispositivo intrauterino, en fin, algo o que haya inoculado o que haya vulnerado las barreras de defensa, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, va a tener el antecedente de un posparto o posaborto inmediato. Y el endometrio, en este caso, sangra con infección, o sea que va a ser la paciente va a tener mal estado general, no es solamente el endometrio el que está afectado, toda ella va a tener fiebre, taquicardia, el sangrado ese tiene olor a infección, o sea, un sangrado fétido, un sangrado con olor a infección, y sañoso se llama también porque tiene detritos celulares, tiene tejido desprendido, o sea, es una sangre lacada. Se llama así, pero no es ni puramente roja ni puramente oscura, es una sangre con detritos, ¿sí? Bueno, les ayuda lo que les estoy diciendo para identificar. Es otra paciente, nuestra paciente del ciclo monofásico no tiene por qué estar febril, no tiene por qué estar, ¿sí? Se van haciendo el diagnóstico. Lo que me quieran preguntar, este es el momento. Discrasia sanguínea. ¿Puede haber metrorragia por discrasia sanguínea? Sí, pero habitualmente la discrasia sanguínea es un problema general, o sea, no es solamente el endometrio lo que va a sangrar. Sí, generalmente es una paciente que tiene antecedentes que sangra por otros lados, que sangra por gingivorragia, epistaxis, hemorragias digestivas, antecedentes de hemorragias digestivas altas, bajas, hematomas espontáneos, ¿sí? Antecedente de que cada vez que menstrua cuesta muchísimo cohibir esa hemorragia menstrual, o cada vez que se corta o que tiene una herida, ¿sí? Entonces haremos las pruebas de coagulación y tendremos nuestro diagnóstico. Descartar causas orgánicas de sangrado, ¿sí? Que lo que sangre no sea un cáncer de cuello uterino. Estoy pensando que es un ciclo monofásico y es un cáncer de cuello uterino, que lo que la sangre no sea un pólipo, un mioma. ¿Cómo hago para descartar todo esto? A ver, esa forma en que esto que me pedía mi compañero es el pensar, es no saltearme ninguna parte de la historia clínica y hacer la semiología como la venimos viendo desde clínica médica, ¿sí? Es real, chicos, es real que el 80% de nuestro diagnóstico está en la historia clínica bien hecha. Entonces, el interrogatorio agotado, y después no me salteo la parte del examen físico como corresponde. Como corresponde significa, ¿se acuerdan que yo les dije, creo que les dije en la otra clase? Siempre que la paciente consulte por pérdida, cualquier tipo de pérdida, en este caso pérdida de sangre, entonces puede ser pérdida de pis, puede ser pérdida de pus, puede ser pérdida de líquido amniótico, puede ser, siempre que consulte por cualquier tipo de pérdida, primero tengo que mirar de dónde viene eso, ¿sí? Entonces, no saltearme los pasos de la historia clínica.
En el examen físico voy a hacer la inspección, y con inspeccionar los genitales externos, yo ya hago un montón de diagnósticos diferenciales. Ya sé, si inspecciono los genitales externos, ya sé si no era una varice vulvar rota lo que está sangrando, si no es un desgarro, si no es una lesión, si no era un hemorroide, porque por ahí confunden el sangrado genital con el sangrado de un hemorroide. ¿Sí? Pongo el espéculo, veo de dónde viene, tengo que certificar que viene de la cavidad uterina. Con poner el espéculo, yo ya voy a, si tiene un cáncer de cuello uterino que sea una formación exofítica que está sangrando, o una formación endofítica que está un cráter que está sangrando, ya voy a ver la lesión. Si hay un pólipo saliendo, asomando, un bioma nascent, ya lo voy a ver. O sea, no piensen que es dificilísimo, o que tengo que hacer una sábana de exámenes complementarios para chequear todo. No, es hacer la historia clínica como corresponde, sin saltearme ningún paso. ¿Ah? Entonces, muchas de estas causas orgánicas ya las vemos en la inspección, en la especuloscopía, ¿no? Y lo que no vemos ahí los descartamos con los auxiliares de diagnóstico, que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Recuerden, les recuerdo que ya lo habrán visto en alguna de las clases, pero los pasos de la historia clínica, en el caso del examen físico ginecológico, era primero miro, porque para diferenciarlo de la inspección, palpación y auscultación que ustedes vieron en clínica médica, acá es inspección, especuloscopía para mirar, tomo todas las muestras que tenga que tomar primero. Ahí, en todas las muestras que tenga que tomar, llámese citología, muestra de biopsia, muestra de bacteriología, muestra de punción, muestra de lo que sea, ¿sí? Miro, tomo todas las muestras que tenga que tomar primero, y después toco, por último toco la palpación, el tacto, la palpación y todo eso, es al final. ¿Sí? Buenísimo. Descartar tumores funcionantes del ovario, sobre todo si la hiperplasia es a repetición y hay una edad muy especial en la que tenemos que estar atentas, que es la perimenopausia. ¿Sí? Dentro de todo lo que vimos de causas, en la perimenopausia nosotros esperamos que haya declinación de la función ovárica, ¿sí? No esperamos que tengamos estrógenos altos mucho tiempo, sostenido. Entonces, si hay mucho estrógeno, veamos de dónde viene, y para eso tenemos que certificar que no haya tumor funcionante del ovario, en una edad en la que suelen aparecer, ¿sí? Y tenemos que también descartar siempre mayor patología. O sea, tengo que certificar que ese ciclo monofásico llegó hasta la hiperplasia endometrial y no se le pasó a un CA de endometrio, ¿sí? Entonces tengo que descartar CA de endometrio en la perimenopausia. Por eso es una edad donde la biopsia de endometrio era el gol estándar sí o sí, ¿sí? No así para la otra paciente en edad fértil, pero que sí la biopsia de endometrio se impone cuando es a repetición y cuando ya vamos a ver que cuando necesitamos la solución inmediata, pero ya lo vamos a ver cuando veamos el tratamiento. Bien, ¿estamos hasta ahí con diagnósticos diferenciales? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Igual que el diagnóstico, adaptado a la paciente que tengo enfrente, ¿sí? Igual que lo que hicimos todos hasta acá, adaptado a la paciente que tenga enfrente. Según la edad de la paciente, no es lo mismo para la adolescente, no es lo mismo para ya vimos, edad fértil o para la perimenopausia. Según su deseo de fertilidad, lo más probable es que
la del ciclo monofásico mediano, lo más probable es que a ella no le preocupaba el sangrado ni nada, no tenía metrorragia, lo que le preocupa es la fertilidad, ¿sí? Entonces, y la gravedad y la cronicidad del sangrado, por supuesto, es algo que hay que atender. Los objetivos del tratamiento para lo que más nos urge, ¿qué les parece que sea? Las metrorragias, ¿sí? Lo que más nos urge son las metrorragias. Y para los objetivos para las metrorragias, ¿qué es? Cerrar la canilla, ¿sí? Detener el episodio agudo, ¿sí? Y prevenir la recidiva. Entonces recuerden esto, el tratamiento acá tiene dos partes. Si no cumplimos con las dos partes del tratamiento, ese tratamiento es incompleto. Y probablemente esté mal, o sea, no les van a aprobar el examen, pero la paciente también les va a venir, la paciente también va a venir a reclamar que al poco tiempo el problema continúa. Entonces, detener el episodio agudo y prevenir la recidiva. Por supuesto, para la que desea fertilidad, inducir ovulación, ¿sí? Para la que desea embarazo. ¿Cómo hacemos para detener la hemorragia? Entonces, acá piensen cualquiera de los dos tipos de hemorragia que estamos hablando, por episodio agudo, o sea, un volumen importante, o la que es persistente en el tiempo, pero que ya deteriora el estado general de la paciente, ¿sí? Detener el útero solo deja de sangrar cuando está vacío. ¿Sí? Esa es otra máxima de la ginecología. ¿Qué significa que esté vacío? O sea, cualquier cosa que haya adentro, un pólipo, un mioma, restos ovulares, un endometrio hiperplaseado que esté deprivado en zona, o un endometrio, todo lo que esté dentro del útero va a generar que ese útero siga sangrando, ¿sí? Entonces, para detener el episodio agudo, hay que barrer con todo lo que esté dentro del útero, de la cavidad uterina, y ese barrido puede ser, también se llama raspado uterino, legrado uterino, porque la forma más habitual de obtener el barrido es con una legra, pero son sinónimos, para que no se, si no aparece esa palabra es lo mismo. Raspado, legrado, lo que sea que evacúe, o evacuación, lo que sea que elimine todo lo que esté y que deje en el endometrio y que deje el endometrio en la basal, ¿sí? Lo que queremos dejar es únicamente la basal del endometrio, ¿sí? Este raspado uterino, legrado, como quieran llamarle, se puede hacer de forma quirúrgica o de forma medicamentosa. El legrado quirúrgico, yo les voy a decir los pros y los contras de cada método, y ustedes después solo se van a dar cuenta de cuál utilizo en cada situación, ¿sí? Para el legrado quirúrgico podemos utilizar, ya lo habrán visto, no hay una clase que sea solamente de legrados. Tampoco, no hay una clase, pero se pregunta mucho sobre esto. Así que vayan viendo de las otras clases. Ustedes ya vieron el legrado biópsico, ya vieron el legrado que es especial, es particular, ya vieron el legrado evacuador, que es el que vieron con los abortos, ¿sí? Bueno, para esto utilizamos legras, que son instrumentos quirúrgicos, algunos fenestrados y otros no. En este caso, como el útero es chiquito, porque no es un útero postparto, ¿sí? Es un útero ginecológico, no está embarazado, utilizamos las legras fenestradas, que son esas que tienen un orificio central y un borde cortante, ¿sí? Que vienen numeradas. O se puede utilizar también el aspirador, ¿sí? El legrado aspirativo, la evacuación por aspiración.
¿qué ventajas tiene el legrado quirúrgico? El legrado quirúrgico es efectivo inmediatamente. La paciente sale de quirófano sin sangrado. Tiene que salir de quirófano sin sangrado. Entonces, ¿en qué paciente? Y la paciente que viene, que la traen hipotensa, taquicárdica, que la traen en una silla de ruedas porque no se puede mantener, que viene chorreando de sangrado de todo el pasillo hasta que, ¿sí? Esa paciente lo más probable es que se merezca un legrado quirúrgico, porque tenemos que cerrar la canilla, tenemos que hacer efectivo el tratamiento inmediatamente, ¿sí? Otra gran ventaja del legrado quirúrgico es que me da material para examen patológico. O sea, todo lo que saco de cualquier acto quirúrgico, y el legrado es un acto quirúrgico, va a anatomía patológica. Y el patólogo me va a certificar si es una hiperplasia, si es un endometrio, si es lo que sea, me va a certificar, ¿sí? Entonces, para esa paciente que dijimos de la perimenopausia, posmenopausia, o para la paciente que tiene ciclos a repetición, lo más probable es que se merezca un legrado quirúrgico, ¿sí? La desventaja del legrado quirúrgico es que es invasivo, o sea, no se puede hacer en consultorio, esto lo tengo que hacer sí o sí en una internación, va con anestesia, o sea, no se puede, duele, todo lo que sea pasar el orificio cervical interno duele, así que tiene que hacerse bajo anestesia. Entonces, por ahí la paciente que tiene un único episodio o no está en la perimenopausia, por ahí no es de primera opción el legrado quirúrgico, ¿sí? Y el legrado medicamentoso, ¿qué dijimos? En ginecología es, ¿cuál era la hormona encargada de repitelizar el endometrio después de, cuando el endometrio, después de una menstruación, por ejemplo? ¿Cuál es la hormona encargada de sellar eso y revitalizar? ¿Estrógeno? Estrógeno. Entonces, otra cosa que recuerden en ginecología, muy pocas veces damos terapia hormonal sin oposición, ¿sí? Si vamos a dar estrógeno, porque recuerden que lo que damos, no, o sea, lo damos pensando en el endometrio, pero no actúa solo en el endometrio, actúa, como vimos, en todos los órganos y sistemas. Entonces, tenemos que dar siempre la oposición para, en este caso, por ejemplo, sellar, revitalizar y que madure ese endometrio para que después deprime completamente, todo junto, ¿sí? Entonces, estrógeno y progesterona, acá estamos hablando de macrodosis, ¿no? Son dosis altas. Siempre que hablamos de macrodosis nos referimos a más de 50 microgramos de estrógeno, ¿sí? Les aclaro esto porque a lo mejor pueden hacerlo vía oral o vía parenteral, pero siempre recuerden que tienen que usar macrodosis. Cuando usamos la vía oral, siempre empezamos por lo menos agresivo. En este caso, lo menos agresivo sería la vía oral. Pero, como estamos hablando de macrodosis, muchas veces es mal tolerada la vía oral. O sea, si yo veo que la paciente vomita, no tolera la vía oral, vomita la medicación dentro de la hora que se tomó, esa medicación no se absorbió. Entonces ahí necesito la vía parenteral, ¿sí? Ahí paso a la siguiente opción, ¿sí? Cuando hay intolerancia a la vía oral. La vía oral, bueno, ustedes en esta cursada no tuvieron prácticos, pero por ahí era la ventaja de los prácticos es que ven las consultas, y las consultas por ahí muchas veces en los prácticos ven la forma de utilizar esta medicación. El legrado medicamentoso vía oral se utiliza en dosis decrecientes, o sea, de mayor a menor, vamos. ¿Sí? No hay muchos nombres comerciales, por decirlo, en Argentina, hay solo una o dos formulaciones vía oral, pero cuando ustedes ven que se utilizan en forma decreciente, estamos hablando de esto, ¿sí?
porque son, como les decía, macrodosis. Primer día son 5 comprimidos, segundo día 4 comprimidos, después 3, 3, 3, 3 y sigue hasta completar el mes. Bueno, esa es la vía oral. Como estamos hablando de hormonas esteroides, las que estamos utilizando, no son efectivas inmediatamente. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ver la respuesta? ¿Creen ustedes cuánto tiempo necesitamos para ver la respuesta en este caso? Desde que le doy la pastilla o desde que le pongo el inyectable, ¿cuánto tiempo tengo que ver, tengo que esperar Yo para ver la respuesta? recuerdo que de 1 mes a 2 meses, porque usted dijo que el tratamiento iba a tardar 1 mes, o sea, por la cantidad de dosis que va a dar. No sé si será o no así. ¿Alguien más? Ojo que estamos No sé hablando si tanto. ¿Cómo? Pero ¿en cuánto tiempo, usted dice en cuánto tiempo hace efecto, digamos, el estrógeno? Claro, vemos la respuesta. Estamos hablando de la hemorragia, chicos. No, para mí 48 horas. Claro, 48, 72 horas para el medicamentoso. O sea, ¿se acuerdan que dijimos vamos a hablar de ventajas y desventajas de cada método? El método medicamentoso, la desventaja que tiene, no es efectivo inmediatamente. Para ver la respuesta necesito mínimo 48, 72 horas. ¿Sí? Pero la gran ventaja que tiene, y la otra desventaja es que no me da material para anatomía patológica, no tengo un material para análisis patológico. Doctora, pero esto no puede hacer que recidive, por ejemplo, la medicación oral, como que no es suficiente, digamos, para el paciente en algún momento, porque uno trata de dar dosis máxima. No, la dosis máxima que estamos, la macrodosis que estamos hablando acá es para frenar el episodio agudo, no se pierdan de la cuestión. Ahora estamos hablando de cerrar la canilla, interrumpir la Claro. metrorragia. Después Esa viene paciente- la segunda parte del tratamiento, que es la prevenir la Claro. recidiva. Esa es la Ujú. segunda parte del tratamiento. ¿Sí? Las macrodosis son solamente para las metrorragias. Entonces les decía, vía oral no es efectivo inmediatamente, pero, o vía oral o parenteral, cualquiera de las dos no es efectivo inmediatamente, no me da material para análisis, pero no necesito internar a la paciente, no necesito anestesia, es ambulatorio, lo puedo hacer en su casa, ¿sí? Esas son las grandes ventajas. Entonces, la paciente que ya viene sangrando hace 15 días, no pasa nada que sangre 16, 17 días, ¿sí? No pasa nada, puedo intentar la vía medicamentosa. La paciente que es un episodio aislado, o sea, la primera vez que está hace 15 días, vine porque pensé que se me iba a pasar, yo simplemente tuve 7 días, pensé que se me iba a pasar, pero llegué a los 10, llegué a los 11 y no para, pero es la primera vez que me pasa. No pasa nada que intente la vía medicamentosa. ¿Se entiende? ¿En qué caso voy a elegir el quirúrgico y en qué caso voy a elegir el medicamentoso? ¿Sí? A eso voy. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, era solamente eso. Bueno, lo que les decía, la vía oral es en dosis decreciente, ¿sí? Y si no tolera la vía oral porque la vomita, porque no la tolera, ahí vamos a la vía inyectable. Los inyectables de esteroides, no sé si vieron alguna vez un inyectable de esteroides, ¿sí? Es un ampollón, es una ampolla, todas las hormonas esteroides van en vehículo oleoso, no son hidrosolubles, van en vehículo oleoso. O sea, ningún inyectable con vehículo oleoso puedo hacerlo vía endovenosa. Sí o sí tiene que ser intramuscular. ¿Sí? No se utilizan los inyectables con vehículo oleoso por vía endovenosa. Al ser intramuscular, un ampollón
oleoso intramuscular habitualmente genera abscesos glúteos, ¿sí? Porque forman un tercer espacio ahí. Recuerden que la absorción de la vía intramuscular va a depender de si ese músculo está más o menos trabajado, de si hay más cantidad de grasa en la zona que de músculo, etcétera, ¿sí? Entonces la absorción no es tan regular, ¿sí? Por eso es que se prefiere siempre la vía oral, pero si no tolera la vía oral, no nos queda otra que usar la vía inyectable intramuscular, ¿sí? Les aclaro lo de intramuscular porque es inyectable, pero no, nunca endovenoso. Ahí están las formulaciones que les decía. Nosotros no podemos poner nombre comercial, ¿no? en la clase, pero no hay, en Argentina no hay muchas opciones, ¿sí? Esta formulación es solo un nombre comercial, vía oral y vía parenteral. De todas maneras, si ustedes no tuvieran ese medicamento con ese nombre comercial, vienen también, en Argentina viene estrógeno solo, por un lado, estrógeno solo y progesterona sola. Así que pueden hacer la combinación también. Siempre utilizando, como dijimos, macrodosis de estrógeno, altas dosis y la progesterona como posición para madurar y que después, la finalidad es que después, cuando yo le doy el medicamento, sea vía oral o sea parenteral, en 48 horas más o menos va a dejar de sangrar. Le tenemos que aclarar al paciente eso, que va a dejar de sangrar, ¿pero por qué? Porque se revitalizó todo lo que estaba desfasado, ¿sí? Pero en unos 8 hasta 14 días va a aparecer un nuevo sangrado. Ese es el sangrado de barrido, ¿sí? Ese es el sangrado de deprivación, ¿sí? Ahora se corta, pero dentro de unos días tiene que caerse todo el endometrio junto, ¿sí? Ese es el sangrado del legrado que estamos buscando, ¿sí? Del legrado medicamentoso que estamos buscando. Ahí, si yo no le digo a la paciente qué es lo que va a pasar, imagínense, ella viene preocupada por el sangrado ahora. Digo, bueno, listo, tomate esto, te pones esto y para de sangrar. Pero no le avisé que tiene que hacer la segunda parte del tratamiento porque si no, ese próximo sangrado va a ser abundante. El primer día de ese próximo sangrado tiene que empezar con la segunda fase del tratamiento, que es el de prevenir las recidivas, ¿sí? ¿Están ahí? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Este tratamiento con estrógeno a tan altas dosis se puede usar igual en pacientes con riesgo cardiovascular? Porque estaban contraindicados los tratamientos con estrógeno. Recordad que esto es una situación de agudo para un episodio de hemorragia aguda. Y lo otro que dijimos no es para uso regular, no es que estoy por dar esto como método anticonceptivo de largo plazo a la paciente. Y lo otro que dijimos es, el tratamiento se adapta al paciente que tengo enfrente. Si ese paciente, por supuesto, tiene contraindicaciones X para este tratamiento, elegiré el legrado quirúrgico. Si tiene contraindicación para el tratamiento con estrógeno o progesterona, y elegiré el legrado quirúrgico. El tratamiento se adapta, igual que el diagnóstico, igual que todo lo que vimos, al paciente que tengo enfrente. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Para evitar las recidivas, ¿qué hacemos? Se inducen ciclos endometriales. ¿Y cómo inducir ciclos? O sea, lo que quiero es que el endometrio crezca y deprive, pero en forma controlada, ¿sí? Y quiero dejar en reposo su eje, o sea, es como que, recuerden que cuando estoy usando los anticonceptivos, que son anovulatorios, en ese periodo de tiempo que estoy usando los anticonceptivos, el ovario está en reposo. Cuando el ovario está en reposo, le da tiempo a que se reabsorba el líquido folicular. ¿Se acuerdan de esos quistes?
Entonces, mi intención es generar ciclos endometriales con estrógeno y gestágeno durante 3 o 4 meses. No me sirve un solo ciclo. Tengo que hacerlo por lo menos 3 o 4 meses y volver a chequear con la ecografía, a ver qué pasó con esos ovarios, ¿sí? Tengo que certificar que se haya reabsorbido ese folículo. Y después, de acuerdo a lo que quiera la paciente, si la paciente quiere y no tiene deseo de gestación, puede seguir con los anticonceptivos el tiempo que necesite. Si la paciente deseaba un embarazo, con 3 o 4 meses que haga, ya es suficiente, porque ya cuando suspendemos los anticonceptivos, es como que reseteamos el eje, ¿sí? Por efecto rebote se reanudan sus ovulaciones, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se acuerdan? No, lo habrán visto en otra patología. El tratamiento de los quistes simples del ovario son los anticonceptivos, pero en este caso sabemos que el quiste se formó a raíz del ciclo ovulatorio, entonces tenemos que darle los anticonceptivos ovulistáticos para dejar ese ovario en reposo y certificar y rever qué pasó con ese quiste, si se reabsorbió o no, en 3 o 4 meses, ¿sí? Por supuesto, si la paciente sigue siendo obesa, el problema se va a repetir más adelante. Si la paciente sigue siendo anoréxica, el problema se va a repetir más adelante, ¿sí? Si sigo entrenando vigorexia, no sé cómo se llama, a lo loco, sin el periodo de reposo, de descanso, si sigo con esas situaciones de estrés, etcétera, si no corrijo esas otras cosas, el problema se va a repetir, si todo va de la mano. Inductores de ovulación para la paciente que desea gestación. Acá no nos metemos mucho porque supongo que ya cuando dan esterilidad ven cómo utilizar los inductores de ovulación. Y corrección de los excesos o los defectos de nutrición para prevenir la recidiva, ¿sí? Es la segunda fase del tratamiento que tiene que utilizarse sí o sí. Recuerden, la segunda fase del tratamiento no es solamente la anticoncepción, es además corregir todas las otras cosas para que el problema no se repita. ¿Estamos? Bien, chicos. Horas de descanso, atenuación de las tensiones psíquicas, prácticas deportivas prudentes, etc. Todo lo que dijimos, ¿sí? Bueno, esta es la clase. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima. Doctora, le hago una pregunta Sí. con respecto a los anticonceptivos. ¿Por qué los que tienen progesterona sola, o bueno, cuando está la progesterona, pueden producir metorragias o un sangrado intermenstrual? A ver, todos los anticonceptivos tienen progesterona, o sea, porque me dijiste cuando tienen progesterona solo, cuando está la progesterona. Claro, ¿Todo? no, porque sí, porque más que nada la bibliografía decía cuando estaba la progesterona, cuando es de progesterona solo, como los implantes y el de progesterona vía oral, que es solo progesterona. Sí. Mira, cada uno, vos estás hablando como método anticonceptivo para esto no lo utilizamos, pero como método anticonceptivo no lo utilizamos con este fin de controlar las metorragias y todo, no utilizamos el de progesterona solo. Pero si me preguntás como método anticonceptivo, lo utilizamos para el... Recuerden que lo que tratamos de hacer es lo mismo que nuestro propio cuerpo tiene, pero están las combinaciones diferentes para el fin que queremos. O sea, estrógeno y progesterona nuestro propio cuerpo genera. O sea, no le estoy dando algo extraño. Lo estoy dando de una manera diferente. Cuando elijo progesterona solo, elijo porque la condición clínica
o la etapa de la vida, por ejemplo, están en puerperio, o están en la lactancia, no le puedo dar estrógeno, o la condición clínica, hay gente que tiene contraindicado, por ejemplo, o para la obesa, o por la hipertensa, en este caso, bueno, en fin, hay gente que tiene contraindicación de estrógeno, bueno, la otra opción es la de progesterona sola. Pero si le genera muchos inconvenientes, porque al no tener el endometrio que crezca y deprive, solamente le estoy dando un freno a ese endometrio, hablando del endometrio que es el que genera el sangrado, ¿no? El sangrado intermenstrual. Muchas veces optemos por otra opción, si vemos que, o sea, acordate que la anticoncepción no es algo que tenés muchas opciones, ¿sí? No es algo que te tenés que guiar más por las contraindicaciones que por las indicaciones. En la indicación, si no tiene ninguna contraindicación y el problema es el efecto colateral que me está generando un Sputnik, un sangrado intermenstrual molesto, utilizo otro método que no me genere. Por ejemplo, utilizo el DIU con progesterona, que disminuye el sangrado, suprime los sangrados y me soluciona ese tema del endometrio, del Sputnik o del sangrado intermenstrual. Sería simplemente porque el endometrio, como no hay tanto estrógeno, no alcanzaría a desarrollarse completamente. Es que no, si el endometrio está sangrando cuando le doy progesterona sola, está sangrando por el estrógeno que genera la paciente, no por lo que vos no le estás dando estrógeno. Así que vos no podés manejar lo que la paciente genera. ¿Entendés? Vos le estás dando solo progesterona, y si con solo progesterona tiene sangrado intermenstrual, es porque el estrógeno que está generando ella no puede ser frenado por la progesterona que vos le estás dando. Entonces utilizás otro método. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? No pasa nada que sea de otro tema que no sea este. Les digo porque ya, como están llegando al final de la cursada, por ahí es el momento de sacarse las dudas. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos. Bueno, Doc, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.